Vamos a hablar sobre el V5, que se hicieron 8 prototipos que se llamaban HE280 y se denominó V5. Las características eran avión monoplaza, presentaba una planta motriz formada por dos turbinas, turborreactores, de flujo centrífugo, 750 kilogramos de empuje unitario. El Heinkel 280 fue el primero en llegar a ser más que un prototipo. El HS podía llegar a alcanzar los 300 kilogramos. Finalmente, el primer caza de aviación tuvo un gran desarrollo y pudo llegar a los 626 km/h. El HE1077 es un aeroplano con el que se hizo una variación del fuselaje conservando la forma de las alas rectangulares y un peso aproximado de 1640 kilogramos. Este aeroplano fue diseñado por los ingenieros Ben y Herdon. Se puede despegar casi verticalmente gracias a su motor a cohete. Iba a una velocidad de 700 km/h y tenía un asiento eyectable que lo expulsaba del avión en caso de emergencia. Buenas, nos encontramos en Zurich con un historiador alemán, Thomas Müller, que nos va a contar interesantes descubrimientos sobre sus naves. Buenos días, Müller. Halo. Hoy os voy a hablar sobre la Red Nacional de Autopistas, movimientos contra el tabaco y la conversión animal. ¿Qué temas tan interesantes? ¿Nos podrías comentar más sobre ellos? Por supuesto, Autobahn, el sistema de autopistas ideado por el régimen nazi para conectar a toda Alemania, fue un país para dar trabajo a los científicos de miles de trabajadores, plena época de recuperación económica. El moderno concepto del sistema de comunicación nacional por las autopistas fue estimulado posteriormente por potencias como Reino Unido o Estados Unidos. Increíble, es una historia maravillosa saber cómo fueron las autopistas de Alemania. Por favor, ¿nos podrías dar el siguiente tema? Por supuesto, pese a quien pese, seguramente nos sume a un movimiento reciente, muy presente a finales del siglo XX, y fundadores se tomó muy en serio la Alemania nazi durante los años 30 y 40. Se prohibió el humo en los hospitales, restaurantes o transporte público, además de restringir en gran medida la publicidad para los nazis. El tabaco es una pérdida de dinero y algunas organizaciones alemanas ya relacionaban los perjuicios del tabaco para la salud, por ejemplo, las embarazadas. Muy bien, un tema muy interesante. Ahora vamos a proceder a pasar con la historiadora que se encuentra en Dortmund, Alemania. Muy bien, muchas gracias. Nos has comentado que también tiene otro tema muy fascinante, por favor, dínoslo. Bueno, pues sí, ahora te voy a hablar sobre la conservación animal. Hoy en día vemos como algo habitual y establecido en la conservación de las especies autóctonas, la regulación de las temporadas de caza o el número de ejemplares que pueden sacrificarse. En esta novedosa práctica, los nazis fueron los pioneros cuando consiguieron el poder en 1933, introduciendo a través de la llamada la Ley Nacional de Caza, que más tarde se extendería a otros estados. Muy bien, muy bonito me parece ese tema. Muchas gracias. Como os ha podido parecer, la información sobre Thomas Müller ha sido muy interesante, pero hemos captado a una persona en Mönchengladbach, Alemania también, muy importante, y hoy vamos a hablar con ellas. Buenos días, Ofi. Buenos días, ¿qué tal? Hemos oído que tú también tienes temas muy interesantes sobre el nazi. Cuéntanos. Exactamente, muy cierto. Pues mirad, os voy a hablar sobre uno de los científicos más prestigiosos de Alemania en aquella época. En aquella época, en el siglo XX, como comprenderás, no era como muy avanzado y lógicamente aquella persona que tenía una idea brillante se volcaban en ella. Y esa persona es Wernher von Braun, ¿ok? Y desarrolló el sistema de coches en el cual colaboró con varios alemanes distintos
y como estadounidenses, entonces al terminar la guerra obviamente, se pusieron manos a la obra. Es así cuando el desarrollo del cohete a propulsión por combustible, el que fuera originalmente un desarrollo industrial vital para los intereses nazis en el campo de batalla, lo que terminó convirtiéndose en el germen de todo el posterior programa especial estadounidense. La mayor contribución de Von Braun bajo el paraguas de la NASA fue el desarrollo de Saturno V, que llevaría por fin al hombre en la Luna en 1969. Ha sido un tema muy interesante, pero me has comentado que tienes una información sobre Volkswagen, una de las marcas alemanas. Exactamente, hoy en día es una marca de coches pionera que va genial, pero su historia básicamente es que, como muchos ya sabrán, Volkswagen en aquella época era conocido como el coche del pueblo, y el coche en sí fue diseñado con la ayuda de Hitler. O sea, Hitler apoyó bastantes ideas a la hora de diseñar el coche. Entonces es conocido también como el coche escarabajo y tuvieron en cuenta, como bien he dicho antes, algunos consejillos de Hitler. Entonces, en general en Alemania el coche tuvo un gran éxito en los años 30 y su coche, el diseño en general era de coste y fiable 100%. Además, su precio era totalmente pensado y equipable para todo tipo de familias alemanas que podían adquirir ese coche, que se llevaba en aquella época. Entonces era accesible para Alemania en general. Bueno, como habéis podido comprobar, las dos personas que hemos preguntado, como tanto Thomas Müller como Ziel, ha sido un tema muy interesante. Como habéis podido oír, los temas de Thomas Müller y Ziel han sido muy interesantes. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la historia de Alemania. Y ahora con vosotros, al tiempo. Ha destacado un hecho evidente. Si la investigación se hubiese adelantado por más de un año, el resultado hubiese sido diferente, afirmó el escritor José Leta en su libro El enigma nazi. Esto proporcionó también al derrumbe final del régimen gastos destinados a las revolucionarias armas maravillosas. El desarrollo de estas armas revolucionarias también costó una auténtica fortuna a los seguidores de Hitler. Gracias a estos sueños, Alemania adelantó varios años a la capacidad tecnológica de su época. Las armas limpias, de entre todos los inventos de los nazis que idearon en la guerra, fueron los más destacados, ya que se denominaban armas limpias porque utilizaban energía del medio ambiente. La primera fue el cañón de viento, un artefacto ideado para lanzar rayos de aire, diseñado en Stuttgart durante la guerra. Era un tipo de arma que podía emitir un flujo y funcionaba con oxígeno e hidrógeno. Las pruebas se realizaron en Hildesberg y logró destruir una plancha de madera de 2,5 centímetros a más de 183 metros de distancia. Otra arma limpia fue el cañón sónico, creado en los años 40 por el Dr. Richard Wajowski. Las ondas de sonido producidas por los explosivos generaban una onda de choque de gran intensidad, que creaba un rayo sónico de enorme amplitud. La nota aguda que enviaba superaba los 1000 milibares, a casi 50 metros. A 50 metros mataría a cualquiera que se encontrara cerca y a 250 metros seguiría produciendo un dolor insoportable. El cañón sónico no se llegó a utilizar debido a su gran tamaño, pero se probó contra animales. El tercer artefacto fue el arma vórtice, como lo podéis ver. El arma vórtice, el cual tenía la finalidad de crear torbellinos para derribar los aviones aliados. Se construyó en el Instituto Experimental de Lofer, en el Tirol austriaco. Fue diseñada por el Dr. Zippermeyer. Tenía como base un mortero de gran calibre, se hundía en el suelo y disparaba proyectiles. El objetivo que se buscaba en este arma era derribar a los aviones enemigos y tenía un alcance de 150 metros. Finalmente destacó cañón solar. Como podéis ver, este es el cañón solar, el cual utilizaba la energía de este astro para lanzar un gigantesco rayo de calor sobre los aviones enemigos. La última fue llamada bomba exotérmica. Se trataba de explosivos que podrían ser lanzados por aviones de gran radio de acción y capacidad para, al detonar, crear una zona de intenso frío para congelar en un radio de 1 kilómetro toda forma de vida de manera temporal.
Pues bueno, yo voy a hablar sobre el Henschel HS-129, que es un bombardero alemán pues, con unas dimensiones de 14 metros con 20 centímetros de largo, la longitud 9,75 y la altura pues 3,25, con un peso de 5.110 kilos y que alcanza una velocidad de 408 km por hora y tiene un alcance de 880 metros. La construcción del portaaviones Gran Zeppelin comenzó en 1936 y 2 años más tarde, después del botado con el nombre de Gran Zeppelin, en el honor del empresario alemán que fundó la famosa fábrica de dirigibles. Pues este buque se construyó justo antes de que estallase la guerra y prometió ser un orgullo alemán. Este buque tenía 262 metros y medio de largo, 31 metros y medio de ancho y de calado tenía 7,6 metros y pesaba unas 23 toneladas con 200 y cogía una velocidad de 65 km por hora, que eso sería unos 35 nudos. Bueno, yo os voy a hablar del cañón sónico. Esta arma constaba de 2 reflectores conectados por varios tubos que formaban una cámara de disparo. Las ondas de sonido producidas por las explosiones eran una mezcla de oxígeno y metano. Generaba una onda de choque de una gran intensidad y un fuerte sonido. En medio minuto de explosión podría matar a cualquier persona que se encontrase cerca. No fue nunca empleado en un combate. Acorazado de clase H. La clase H de 1939 fue una de las más grandes que los alemanes proyectaron en la Segunda Guerra Mundial. Si hubieran entrado en servicio, habrían sido capaces de abatir a cualquier nave debido a su alcance. El tanque Landkreuzer P-1000 Reich. Se trata de un tanque superpesado alemán que se diseñó durante la Segunda Guerra Mundial que nunca vio la luz. Se suponía que debía pesar 1000 toneladas, 5 veces más que un Magnum. El carro de combate Goliath. Estaba previsto que Goliath diera un cable que atacara al carro de combate Fortaleza y se distribuyera junto a su objetivo, con un peso de 400 kilos. Disponía una carga de explosivos de entre 60 y 100 kilos. Fue usado durante la guerra, pero no resultó muy útil. Lanzacohetes Fliegerfaust, diseñado para derribar aviones enemigos. No tuvo mucho éxito debido a su corto alcance, pero se implicó en una escena de combate. Cohete A9-A10 América. Esta arma fue desarrollada para atacar ciudades estadounidenses desde puntos de lanzamiento europeos. El cañón K es la arma de artillería más grande construida jamás. De hecho, solo se podía ser transportado en tren. Además, poseía un calibre de 800 milímetros que lo usaban para derribar los búnkeres soviéticos. Cazabombardero Horten fue un arma letal usada para atacar a enemigos a una distancia de 1000 kilómetros. Rifle de periscopio. Es un rifle con un cañón doblado que podía girar en un ángulo de hasta 90 grados y permitía al tirador permanecer a cubierto usando un dispositivo de observación periscopio. Arma solar. Según los planes de los nazis, un enorme espejo se orientaría hacia el sol concentrando toda su energía sobre un punto de tierra, chamuscándolo por completo. La bomba voladora V1 constaba de un piloto automático rudimentario y se convertía en una bomba al concluir el tiempo en un temporizador. Buenos días, bienvenidos a la Conexión Austin. Hoy vamos a hablar sobre los 10 inventos nazis que se hicieron en la época del nazismo con la época de Hitler. Por favor, que pasen Julio y Juan Antonio. Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál fue el primer país que prohibió la vivisección? Pues el primer país en prohibir la disección fue Alemania en abril de 1933 y prohibió que se hicieran animales vivos. Vale. ¿Qué hizo Hitler con las carreteras? Pues lo que hizo fue un sistema de carretera en la cual unía Alemania con Europa. Vale. ¿Y qué pasó con los animales? Pues justo cuando llegaron al poder en 1933, Hitler puso una ley de prohibición de caza de animales y de conservación, y por ello ahora mismo podrían estar extintos el lobo y el lince. Vale. ¿Y cuál fue el primer cohete? El primer cohete fue hecho en la Segunda Guerra Mundial, ya por la fabricación de bombas y también con la ayuda de Estados Unidos. Y una persona que aparte de crear la bomba también ayudó en el desarrollo
Y cuéntame algo sobre la prohibición del tabaco. Pues Hitler, cuando dejó su adicción, pidió a la gente fumar en bares y restaurantes de la ciudad. Vale, ¿y qué pasó con el cine? Pues se desarrollaron técnicas audiovisuales, también se hizo la primera grabación sobre edades del siglo XX. por ahí. ¿Y sobre los programas sociales qué pasó? Pues que los nazis decidieron que todo el mundo viviera en la misma igualdad. Vale, ¿y qué moda impusieron? Pues la moda fue la siguiente: color gris negra, con una gorra de pico, abrigo de piel y ya está. Vale, igual fue llamado el coche del pueblo. Pues fue Volkswagen Escarabajo, que lo usaron primero la gente normal, que costaban 190 Mate, y después se usaron para los militares. Vale, ¿y algunos avances médicos? Bueno, lo que pasó en estos avances médicos es que, pues, como no estaba tan desarrollado, lo que hicieron fue pues, unos científicos que mejoraron eso, y entonces por las enfermedades y las cosas que habían por ese siglo, pues gracias a ellos pues, se pudieron curar. Bueno, muchas gracias por venir y buenas tardes.